Televisa presenta. Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 3 y nos toca exponer el tema titulado El nacionalismo del petróleo. En septiembre de 1975 se promulgó en Venezuela la ley orgánica que reserva al Estado de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, conocida como la Ley de Nacionalización Petrolera. Esta trajo una serie de beneficios, como por ejemplo, el aumento de PIB, el Producto Interno Bruto, en la inversión de capital por parte del Estado en infraestructura, que dio soporte a la plataforma económica de la industria petrolera, la obtención por parte del Estado de las propiedades, plantas, equipos, entre otros aspectos de las compañías concesionarias extranjeras. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años lo más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión de franquicias aduanales. Las expansiones fiscales y prerrogativas innumerables y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa y potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significa casi la totalidad del verdadero capital del que hablan Lázaro Cárdenas, marzo 1938. A partir del proceso de modernización que tomó gran empuje a finales del siglo XIX, la explotación de recursos naturales para satisfacer a las crecientes industrias se convirtió en la actividad que aseguraría la economía de las diferentes naciones, entre ellas las grandes potencias económicas que consolidaron durante la primera mitad del siglo XX. Uno de estos recursos es el petróleo, principal fuente de energía, así como una gran cantidad de derivados, además de combustibles, por ejemplo, plásticos, pesticidas, fertilizantes, fibras sintéticas, etc. México es uno de los países que tiene las reservas más grandes de petróleo, pero la industria no ha sido suficiente para explotar ese recurso, por lo que desde Porfiriato se han permitido la inversión extranjera para impulsar la industria petroquímica. El peligro de la inversión extranjera es que los recursos extraídos y las riquezas que estas generan no son reinvertidos en la economía nacional. Esta es una de las razones por las que el presidente Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, presentó un comunicado de prensa donde anunciaba la expropiación de las industrias petroleras mexicanas. Este hecho significó un cambio trascendente para la economía nacional. Facilitó el crecimiento de la producción en la industria de energía y la manufacturera y construcción, abriendo el camino de un periodo de la historia conocido como el Milagro Mexicano, donde el crecimiento económico fue un promedio de 7.3%. Dato curioso, en los últimos años, los medios oficiales han anunciado un promedio de crecimiento de 2.5% y permitió una mejor calidad de vida para la población mexicana. La decisión de la nacionalización fue apoyada por la mayoría de la población. Hubo movilizaciones, según la prensa de la época, estas llegaron a superar las 100,000 personas. Destaca la participación de las mujeres que, dispuestas a contribuir para pagar la deuda petrolera, cooperaron con los recursos que tenían, desde gallinas hasta joyas. Con la expropiación petrolera, en el Estado se apropiaba legalmente el petróleo que explotaba 17 compañías extranjeras, por haberse negado a cumplir las leyes nacionales. Dicha industria se vería absorbida por el Estado, dando origen a uno de los monopolios más importantes del siglo XX mexicano, Petróleos Mexicanos Pemex. Definitivamente es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna mexicana, que se han repercutido no solo en la economía nacional, sino en todos los aspectos culturales de la sociedad. Es por esta ocasión presentamos una serie de objetos que muestran la variedad de los productos derivados del petróleo y producidos por un gran monopolio industrial, Pemex. Consecuencias de la política ferroviaria clandestina. Indudablemente, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río fue uno de los periodos de mayor cambio político, económico, social de la historia contemporánea.
de México. También inigualable el papel central el presidente Cárdenas en la condición definitivamente del Estado Nacional Mexicano y en la construcción del México moderno. Sin embargo, no todas las medidas adoptaron durante su administración fueron las mejores posibles. Este es el caso de las políticas seguidas en materia ferroviaria, las cuales debilitaron las ferrocarriles nacionales de México, principalmente las empresas del sector acelerado del civil del ramo ferrocarrilario y afectado a la economía mexicana en las siguientes décadas. Por todo esto resultó la interés de reflexión sobre la política ferroviaria cardenística y su impacto sobre el sistema de transportes, a través del análisis de las tres principales políticas adoptadas por el gobierno federal con respecto a las empresas. Estas medidas fueron el nombramiento de Antonio Madrazo al frente de la Grecia General de los Ferrocarriles Nacional de México, la exposición de la empresa privada y la creación de una entidad pública en carga de su administración y, por último, la entrega de la administración de las campañas a los trabajadores. Como traté de demostrar, ninguno de estas decisiones fueron afortunadas y cada una de ellas tendría consecuencias en el futuro. A continuación presentaré en qué consistieron estas medidas y cuáles fueron sus resultados en el corto y medio plazo. El nombramiento de Antonio Madrazo, no obstante que los ferrocarriles nacionales eran nominalmente una empresa de propiedad privada, el Estado mexicano estuvo en enorme influencia en un Estado administración desde su creación en 1908 al tener el control del 51% de su capital accionario. Debido a esto, la diferencia presidentes de la República que ocuparon los cargos antes, durante y después de la Revolución Mexicana utilizaron de una u otra forma la empresa para promover sus medidas del gobierno, ganar elecciones e incluso satisfacer sus intereses personales a través de la obtención de cargos y comisiones. Así, por ejemplo, el general Plutarco Elías Calles, que ocupó la presidencia de la República entre 1924 y 1928, tuvo una enorme influencia sobre la administración de la compañía. Desde su llegada al poder en diciembre de 1924 y hasta el junio de 1953, Calles no solo nombró y renombró a los gentes, generalmente las empresas a voluntad, sino que además se autodesignó presidente del Comité de Reorganizaciones de la compañía y consejo de la misma, como sueldos superiores a los que había cobrado como presidente de la República. A pesar de la legislación de su comportamiento, Calles promovió un estilo de administración empresarial dentro de los ferrocarriles nacionales, lo que significa que ésta se hiciera cargo de sus propios gastos de operación por medio de la reducción de sus costos y el aumento de sus ingresos. Consecuencias de la política cardenista. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las de ferrocarriles. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y aumento en gasto público. Representó casi un 40% de la economía. El gobierno implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a una educación laica.
en abierto combate contra el fanatismo y los prejuicios. El cardenismo creó un número importante de ejidos campesinos, aunque estos ejidos no fueron unidades económicamente relevantes hasta mucho después. El nivel de la vida de la clase campesina mejoró casi inmediatamente. Una de las dos medidas más arriesgadas del cardenismo fue arrebatarle a los estadounidenses y británicos el control del crudo mexicano, asignándoselo al Estado. Esto causó pocas tensiones internacionales, específicamente con Gran Bretaña, país que amenazó con bloquear a México en represalia. Se creó el Plan Decenal. Se enfocaba en brindar apoyo a los movimientos sindicales para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano de México. El reparto de las tierras durante el cardenismo fue el mayor de la historia de México. Resalta como un modelo alternativo de satisfacción de demandas populares. El propio presidente dio un lugar a muchas figuras fantásticas del vulgo, porque si de un lado todo lo oficial se presentó encaminado a establecer una parcialidad clasista presidencial, de otro lado el desorden, que en la superficie ofreció el Palacio Nacional, entregado a las audiencias populares que ameguaban la personalidad del jefe de Estado, dieron lugar a que se creyera en una debilidad perniciosa del gobierno. Se procedió a la reforma la Ley General de Instituciones de Crédito, así como la orgánica del Banco de México, de tal forma que las operaciones bancarias no se apartaran de la normalidad en el otorgamiento de créditos y con ello quedasen liquidadas las tensiones políticas y funcionarios. Causas del cardenismo. El cardenismo fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, PRM, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana, y también Partido Revolucionario Institucional, PRI. Este último fue célebre por medidas populares de atención a los sectores campesinos y por la nacionalización de la industria petrolera mexicana, así como el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil contra Franco. Causas y origen del cardenismo. Para entender qué es y cómo surge el cardenismo, es necesario, en primer lugar, tener en cuenta la situación de la que parte. Los orígenes de este movimiento político se encuentran en la llegada del poder de Porfirio Díaz, bajo la promesa de instaurar una democracia y posterior permanencia en el cargo, tomándose un dictador y manteniéndose en el poder por la fuerza de las armas y el apoyo de un círculo privilegiado. Así pasan los años, la población y especialmente los sectores obreros y campesinos empezaron a padecer graves repercusiones, no existiendo protección para las clases trabajadoras y así la pobreza y grandes diferencias. Empezaron a surgir movimientos contrarios al régimen, así como múltiples conflictos y luchas armadas en los que participaron líderes como Madero y Zapata. Surgió la Revolución Mexicana de 1910, la cual surgió para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Tras la destrucción que hubo del dictador, del nuevo dirigente y el organizador de gran parte de la revolución, Madero empezó a realizar grandes cambios. Sin embargo, fue asesinado en 1913, lo que devolvió al país a una gran tensión social.
lucha política y desigualdades. También ocurrió como después de la Guerra de los Cristeros, conflicto armado en protesta a la política ejercida por el presidente Obregón y a su sector Plutarco Elías Calles. Calles era un militar que defendía la necesidad para abarcar la tensión política por medio de las armas y pretendía empoderar aún más al ejército, con una invasión contraria a la clase obrera. Asimismo, en esta época, los efectos de la Gran Depresión, algo que dejó al conjunto del pueblo mexicano en una situación precaria. La política cardenista. La política cardenista representaba mucho más que un intento para alcanzar los objetivos de la revolución, como quedaron establecidos en los principios de la Constitución de 1917, con respecto a la reforma agraria, la legislación laboral, la nacionalización de los recursos minerales y la regulación por parte del Estado de las actividades económicas. La reforma agraria implicó el reparto de más de 20 millones de hectáreas, la creación de bancos agrícolas y la construcción de obras de infraestructura. La política sobre inversión extranjera implicó la nacionalización de terrenos agrícolas, ferrocarriles y la expropiación de la industria petrolera. El Estado fue el elemento más activo en la organización y promoción del crecimiento económico. El gobierno de Lázaro Cárdenas defendió estos recursos naturales contra una situación abusiva de las empresas extranjeras. En materia de política exterior, el gobierno cardenista sobresale en el caso del conflicto español y también en el de la invasión soviética a Finlandia, en el de la italiana a Etiopía y en el de la alemana a Austria, y posteriormente a Polonia, por lo que hacia el impulso de la Sociedad de las Naciones de gobierno cardenista se apegaba, e invitaba a los demás a hacerlo, al pacto de dicha sociedad. La política exterior mexicana, con su fuerte carga de principios, vivió su momento de más claras definiciones en los años 30. Es de enorme trascendencia la solidaridad prestada a la República Española, atacada brutalmente por el general Francisco Franco, con el apoyo de los regímenes totalitarios de Alemania e Italia. El gobierno del general Lázaro Cárdenas estuvo desde luego y sin vacilaciones del lado de la República, defendiéndola vigorosamente por medio de nuestras representantes en la Sociedad de Naciones. Como resultado de las gestiones pertinentes entre los gobiernos, el 7 de julio de 1937 desembarcaron en Veracruz 480 niños españoles para ponerlos a salvo de las bombas asesinas que arrojaban los aviones enemigos sobre ciertas ciudades abiertas. Algunos niños eran huérfanos por haber muerto sus padres en la sangrienta pugna, otros vivieron con el consentimiento de sus progenitores. Todos fueron internados en locales amplios y cómodos en una ciudad de Morelia, atendidos con esmero e impartiéndoles clases de los ciclos primarios. El régimen cardenista se distinguió siempre por su hondo sediento humanitario. Hasta aquí llegamos al final de este video. Los integrantes del equipo son Tiro Cuauhtémoc, Estefanía Marta, Guevara Pinto, José Gavino, Carrasco Marcos, Branca Paola, López Reyes Gabriel, Almonte Juárez Samantha y Gutiérrez Vázquez Norma Patricia. Gracias y hasta la próxima.